Unos grises muy berracos, poder político local y configuración del Estado en el Caquetá, 1980-2006. Una narrativa de Claudia Alejandra Ciro Rodríguez que busca conocer acerca de la configuración política en el territorio del Caquetá durante los años 1980-2006 y comprender cómo las principales fuerzas políticas, legales e ilegales, propician un ambiente de violencia durante las disputas. Los actores, grupos y corrientes políticas que se disputaron el control en el departamento fueron las FARC, el turballismo, el almarismo, la UP, los paramilitares y el Estado. Se dan 3 momentos en la dinámica para la constitución política local en el Caquetá. Un primer momento abarca la década de los 80s y que gira alrededor de la configuración del poder turballista y las disputas con la izquierda en el marco del proceso de apertura política. Un segundo momento recorre la década de los 90s después de la Constitución, ruptura que marca una reconfiguración del mapa político con la aparición del poder almario y que coincide con el incremento del poder militar de las FARC en la región e incluso en el marco de un crecimiento a nivel nacional. Y un tercer momento en el que las FARC sostienen su hegemonía en la zona de distensión, a su vez que el paramilitarismo incursiona en la región y el nuevo reacomodo en el panorama político que esto implica. Así, más que de marginalidad o de precariedad del Estado en la región, los procesos políticos que se han desarrollado en el Caquetá de la segunda mitad del siglo XX dan cuenta del tipo de configuración estatal que se ha desarrollado en el territorio. En su condición de bastión histórico de las FARC, el haber sido objeto de un despeje militar para la realización de unos diálogos nacionales de paz y el sufrir a su vez de la incursión del proyecto nacional del paramilitarismo durante los diálogos de paz de San Vicente del Caguán, dan cuenta de la dificultad de hablar de esta región en términos de marginalidad. Para entender un poco lo que hace interesante el estudio del poder político local en el Caquetá durante este periodo, debe considerarse el carácter que esta región tiene para las FARC en relación a su condición de retaguardia, lo cual hace diferente el fenómeno aquí producido frente a lo que se observa en relación con las formas de hacer política local y los reacomodos generados por la incursión paramilitar en otros lugares del país sin la tradición histórica fariana. Cabe notar, en referencia al tercer momento, que su interés giró principalmente alrededor del tema paramilitar, razón por la que no se profundizó en las relaciones de la insurgencia con el poder local en los años posteriores al 2000. En el caso del municipio de Puerto Rico, donde fueron asesinados en 2005 4 concejales, un secretario de consejo y un guardaespaldas, está todavía por estudiarse. En el marco de estas experiencias de movilización social inconformes frente a la hegemonía turbay, a finales de los 70 y principios de los 80, la izquierda se unió alrededor del Frente Democrático del Caquetá, lo que se veía como un proceso en el cual el Estado, expresión de lo público, aumentaba su control sobre otro aspecto de la vida diaria de la población. En la práctica era el incremento del poder de un actor particular. La creación del Frente Nacional del Caquetá y amenaza al status quo local. También encontramos que el movimiento se oponía a las prácticas políticas de la hegemonía turballista, la guerra sucia y la persecución. Turbay y los conservadores, temerosos con estas movilizaciones del Frente Democrático,
Tomaron la decisión de detenerla por medio de la represión y el estado de sitio. No queda duda de que Hernando Turbay estaba detrás de la represión. Hernando la planificó con los paramilitares, decían. Si hacíamos un acto en un barrio nos cortaban la electricidad, decían. Nos movilizábamos hacia algún lugar y nos ponían retén. El proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC tuvo otro impacto más en lo político. El surgimiento en 1985 de la Unión Patriótica, agrupación política de izquierda que se presentaba como el instrumento para que las FARC dejaran la lucha armada y se insertaran en la legalidad electoral. Así fue como el Frente Democrático entró en el abanico de organizaciones de izquierda que ahora se agrupó alrededor de la UP. En el marco de una nueva relación de las FARC con los políticos locales, en 1995 la insurgencia secuestró a Rodrigo Turbay, ocasionando su muerte tras un accidente en lancha durante su cautiverio. Posteriormente, en el 2000, la misma organización asesinó a Diego Turbay, hermano y sucesor político de Rodrigo Turbay, y a su madre Inés Cote de Turbay, marcando el fin de una dinastía política que marcó la configuración del departamento. En los años 1992 y 1998, periodo caracterizado por el empoderamiento de la guerrilla de las FARC y un nuevo tipo de relación de la insurgencia con la política local. Las FARC empezaron a realizar control político de las administraciones, también tuvo influencia en los procesos electorales. En los años posteriores a la Constitución de 1991 y los impactos que tuvo esta reforma en la política caqueteña, que vino caracterizada por un incremento de la violencia contra funcionarios públicos. En los años 90 se mencionaba que las FARC han hecho dos cosas: o han tomado partido o han saboteado elecciones. Tal es el caso de saboteo en 1997, donde la guerrilla le prohíbe elecciones incluso a zonas donde la izquierda tenía toda importante influencia política, como Cartagena del Chairá y La Montañita. Días después, los periódicos reportaban que habían renunciado más de 130 candidatos de los municipios de Cartagena del Chairá, Doncello, Pau Gil, Milán, Montañita y San Vicente del Caguán, y que en Valparaíso y Solita no se inscribió ningún candidato por miedo a que la guerrilla los secuestrara o los asesinara. También se mencionaba que los alcaldes y políticos, si hacían reuniones con la guerrilla, pues la guerrilla siempre ha existido en las zonas del Caquetá, sobre todo el Frente 49, donde las FARC les pedían dinero para la carretera y también les pedían dinero para remesa, entre 300 y 50.000 pesos, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Un político sostenía que la autoridad en estos territorios del Caquetá era la guerrilla y que los alcaldes no podían trabajar mientras no hablaran con los mismos de cómo debería ser su gobierno, y los políticos debían acceder a sus peticiones o debían renunciar para no correr ningún peligro. Muchos de estos políticos fueron secuestrados, asesinados por este movimiento armado. Además, la injerencia de la guerrilla en la política local aumentó en el transcurso de la década de los 90 y con ello se incrementó la violencia, no solo por el tratar insurgentes, sino por el fuego cruzado en el que quedaron las autoridades locales entre la guerrilla y el ejército. Es por esto que los alcaldes de forma pública pidieron en varias ocasiones autorización para establecer diálogo con los grupos insurgentes que operaban en su jurisdicción. Tal es el caso de la reunión de la directiva de la Federación Colombiana de Municipios de 1996, cuando los alcaldes pidieron la separación de los diálogos con los grupos guerrilleros y poder iniciar negociaciones regionales. Frente a esta política nacional, los alcaldes del Caquetá denunciaron encontrarse entre la espada y la pared. Sostenían que la situación era muy grave, pues que de un lado podrían ser juzgados fácilmente como auxiliadores de la guerrilla por parte del gobierno y del otro lado sus vidas corrían peligro, porque si le negaban el apoyo que la revolución les exigía, quedarían como colaboradores de la insurgencia. También mencionaban que las FARC les exigían los vehículos prestados, entonces eran tachados de auxiliares de la guerrilla,
y si informaban a las fuerzas militares de la actividad insurgente, los subversivos los podían asesinar. Hay que ver que para hacer política en el Caquetá se debe tener en cuenta el diálogo con grupos armados ilegales, sin que esto implique alineación política con el grupo insurgente. No es posible hacer política si se ignora la presencia de los poderes que se disputan el territorio. El alcalde no solo proyecta la intervención del Estado con la realización de obras de infraestructura, también proyecta la intervención insurgente. Ahora esta situación peligrosa de los 90 se complejiza aún más si el territorio se lo disputan no solo el Estado y la guerrilla, sino un tercer actor. Aparecen los paramilitares. En términos de la memoria de las magnitudes de la violencia, es reiterativo el recuerdo de la incursión paramilitar como una en la que cayeron víctimas muchas personas. De allí que este periodo se recuerda particularmente como uno de violencia y terror, pues cualquiera podía caer víctima. A su vez, la memoria que se hace de los enfrentamientos armados es una de las que suele recordar las bajas que la guerrilla produjo a los grupos paramilitares. Ahora, como según ya se dijo, lo que prima en este contexto son los tonos grises. En este punto se debe resaltar que por su configuración histórica, en la región se sentía más la cercanía con las FARC, mientras que a los paramilitares se les consideraba extraños o ajenos al departamento. Los paramilitares eran en su gran mayoría provenientes del Urabá. Por eso, se podría explicar que se recuerdan más las bajas de los paramilitares dadas por la guerrilla, pues la incursión de estos en el Caquetá coincidió con el proceso de negociación que adelantaba la guerrilla de las FARC con el gobierno de Andrés Pastrana en 1998-2002. Uno de los objetivos de la AUC para cercar la zona del despeje, sitio en el cual se estaban llevando a cabo los diálogos. Cabe notar que más constantemente de lo que pudo haber sido la relación de la AUC con los poderes políticos y económicos departamentales, los vínculos entre la fuerza pública y los paramilitares sí fueron claros y permanentes a lo largo del Caquetá. Si bien falta precisar las características que tuvieron estos vínculos, esta situación da cuenta de que la violencia regional no se explica necesariamente por fenómenos tales como la ausencia del Estado o el dominio de los poderes locales, sino por la articulación de lo local con las dinámicas nacionales de construcción del Estado, siendo una institución de índole nacional como el Ejército uno de los principales promotores de la violencia. Ahora, el que el paramilitarismo no se relacionara con los poderes locales caqueteños con la misma intimidad de otras regiones del país, no quiere decir que el paramilitarismo no haya tenido relaciones con la clase política y económica del Caquetá. Si bien no fue un fenómeno endógeno, a los paramilitares los empiezan a apoyar ganaderos del Caquetá, sobre todo ganaderos que tuvieran vínculos con el narcotráfico. Los paramilitares no fueron producto de un interés de la clase política o económica del Caquetá, pero ya arribados provenientes del norte, muchas personas establecieron relaciones con ellos. En el marco de cómo se entiende y hace política, un contexto de conflicto armado termina absorbiendo la actividad de los actores que en principio se presentan como no violentos. El más representativo reflejo de esta situación en el Caquetá es el destino que corren los poderes políticos más importantes del departamento, el turbayismo y el almarista. Así, en un contexto en que la violencia hace parte del repertorio de la política, un rumor puede derivar en consecuencias lamentables en la medida en que, según plantea Estrada, en la guerra como en la vida cotidiana, la información cuenta decisivamente para movilizar las acciones individuales y colectivas. Un ligero cambio, una ligera distorsión de los mensajes puede tener consecuencias lamentables. El asesinato de los Turbay en el contexto incursionista paramilitar y agudización de la violencia marcó un punto de quiebre en la política del Caquetá. Punto de quiebre que, si bien al principio benefició al Mario, finalmente significó el declive político de este último, al acusársele de la muerte de Diego Turbay.
Ahora lo que se trasluce, además del caso caqueteño, es que la violencia se explica más que por la marginalidad o ausencia del Estado en la región, por la articulación de esta región a las dinámicas y conflictos nacionales. Es la configuración estatal en la región la que produce el conflicto, no su aislamiento. La intensidad de esta violencia regional da cuenta de lo articulada que está la región a las dinámicas nacionales. Entre la población, el paramilitarismo se identifica como un fenómeno externo y de su creación se culpan a las dinámicas nacionales. Un último conservador reprochaba al respecto del presidente de la República que lo peor que Álvaro Uribe nos ha podido hacer fue crear los paramilitares, porque según se dice, Uribe los creó. Como conclusiones, con la llegada del